Desencadenados, días, tardes o noches. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de Superstar, esta serie o miniserie dirigida por Nacho Vigalondo y producida por los Javis. Y bueno, este podcast no va a ser el de la estructura habitual del podcast, sino es más tipo charlita, esas charlitas que hacemos sobre todo de series, donde, bueno, es más una charla de bar, podríamos decirlo. Y para ello vamos a presentar a mis dos compañeros. Primero, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? What's up, man? ¿Qué tal? Pues yo estoy muy bien y además me he aprendido una canción muy buena de Leonardo Dantes que si queréis os la canto. A YouTube le va a encantar. A YouTube es que nos va a promocionar porque es una canción que habla sobre una cosa que tiene 1000 nombres. Y está muy bien, mira. Bueno, luego os la canto que no me acuerdo de todos los nombres. Dice algo de nepe, creo. Bueno, ya lo comentaremos. Sí, tiene nombres 1000, tienes que aprenderte 1000 nombres. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más tenemos aquí? Bueno, primero decir que Nat iba a estar, pero al final no ha podido, en el último momento se ha caído el barco, a ver si de repente aparece, no lo sé. Ojalá, Nat, yo te espero, te voy a invocar desde aquí. Y para ello también tenemos a nuestro amigo y colaborador, que hace mucho que no se pasa por aquí, que es Cuerten. ¿Qué tal, Cuerten? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿eh? Hace muchísimo, ¿eh? Hace más de 3 años que hicimos ahí un par de ¿3 años trabajitos. ya? Sí, hombre, Sí, claro, hace sí, ya más de 3 años. Sí, 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 sí. ¡Ostras! claro. Luego, Claro, porque tú estás en otro podcast. Claro, ¿dónde estás tú? Cuéntanos. Yo estoy ¿Dónde te puedo ir? con los locos del mundo. Yo formo parte de otro podcast de cine, televisión y todo esto que se llama Puro Vicio. Que la verdad es que al final, como estamos todos mezclados entre todos, Sí. se pierde la perspectiva, pero sí, la verdad es que nos hemos juntado mucha gente, ¿no? A raíz de este mundillo de Telegram y del podcast y se ha creado una familia, bueno, que si quieres no te la acabas. Realmente al final tenemos que ir descartando grupos. No sé, Xavi, yo creo que tú estarás en 18 grupos más o menos, ¿no? Con tu... Conoce a todos los podcasters de España, sí, casi. Exactamente. Y me jode que me has robado el What's up, man, que también iba a salir yo con ese saludo que, que hace nuestro amigo el Arlequín. Y nada, pues eso, imagínate, tres años después, el reencuentro. Es una lástima que no esté Nat, ¿eh? Pues sí. Porque, joder, a ver si que se puede conectar, aunque sea para guiñarnos el ojo o para... Yo se lo he dicho, le he enviado un enlace, le he dicho que, oye, si puede conectarse, aunque sea un momento, para saludar y para darnos su breve opinión, porque además yo creo que hay dos aquí que estamos bastante contentos con la serie y tú, que estás, Cuerten, un poquito, yo creo que no tan contento con la serie. Aunque No, bueno, no, ahora para... nos, Bueno, ahora vemos, ahora vemos. ahora lo vemos. ahora nos contarás. Pero bueno, siempre en estas charlas lo que hacemos es empezar con una pregunta y a raíz de ahí ya vamos encadenando cositas. Así que Xavi se ha preparado alguna cosita para empezar el podcast. Sí, Cuéntanos, nada, Xavi, ¿qué pregunta tienes? la pregunta es muy simple, va al grano y es saber qué os gusta más en un biopic. Es decir, cuando os enfrentáis a un biopic, ¿qué preferís? ¿Verosimilitud? Es decir, que lo que os cuenten sea verídico y aunque sea un tono serio, pero que se ajuste a la realidad. ¿O os gusta que jueguen con vosotros, que las formas sean muy locas o que simplemente que la manera en que se cuenta genere interés, aunque pierda un poco de verosimilitud? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Ridley Scott o otra cosa? Bueno, pero yo creo que en este caso es diferente. En la serie Superstar. No te está intentando contar algo y hacerlo excesivo como a lo mejor Ridley Scott, como meter determinados bichos en el Coliseo que no deberían estar, o no de esa manera como nos la presentan. No quiero decir más para no spoilear de Gladiator 2. La cuestión es que yo tenía precisamente una de las preguntas que yo tenía ahí para deciros, para realmente sacar un poco de por qué esta serie es así es, ¿puede una serie contar la realidad? O una película, o sea, un producto audiovisual, ¿puede contar la realidad? Porque claro, es muy difícil contar la realidad y acercarte con esa verosimilitud que estabas diciendo tú, muchas veces para mí se convierte en un problema.
porque para eso están los documentales. Porque yo creo que el lenguaje narrativo de un documental es mucho mejor para explicarte una cosa no real, pero sí más verosímil, algo más de los hechos que han sucedido. Por ejemplo, como entrevistas a personas reales que te están explicando sus puntos de vista, como sucede en el documental de ¿cómo se llama? Siempre la misma, la que se Sigo estrenó el mismo día. siendo la Ay, misma. empiezo bien ya, equivocándome en la primera pregunta. Sí, en el documental básicamente es eso. Entonces, yo sinceramente prefiero lo que han hecho en esta serie, que es explorar, por decirlo de alguna manera, la psique humana y olvidarte de si es real o no, sino en lo que el autor piensa que hay en la mente de esos personajes y plasmar eso como si fuera algo surrealista, porque además no busca en ningún momento engañar al espectador. Yo creo que la serie es muy sincera de que esto no es real ni se acerca. ¿Que está basado en hechos reales? Sí, igual que Expediente Warren, básicamente. Bueno, sí. Hombre, vamos a ver, yo creo que igual esas posturas que dice Xavi tienen su hueco al mismo nivel. Quizá está bien que podamos usar elementos realistas en un intento de recreación de algo real, pues muy exhaustivo, con algún toque surrealista o, no sé, algún elemento que se salga de lo que pasó para, no sé, como potenciador, como algo que nos lleve a otro sitio, que nos haga sentir, que nos haga, o al revés, ¿no? De usar totalmente la locura y poner algún toque para que el espectador se mantenga en su sitio, para que pueda hacer pie un poco de alguna manera o para que su cabeza no se pierda totalmente. Entonces, podemos decir que ambas vías son posibles y son aceptables. Yo, ahora entraremos en esta, que estoy de acuerdo con Toxic, que hay una sinceridad, pero la sinceridad no siempre tiene que ser buena. Yo ahora mismo te puedo decir una cosa que pienso sinceramente sobre ti y ser bastante espantoso. Con lo cual, volvemos a decir que la intención No me quizá... insultes, ¿eh? No me insultes. Y yo estaría de acuerdo, seguramente. Que al final, a lo mejor lo importante no es la sinceridad, sino la intención, ¿vale? Y en este caso es por donde van mis tiros y donde van mis ideas o mi vivencia, porque ahora supongo que presentaréis de alguna manera y cómo nos acercamos todos y qué nos supone de manera global. Pero que, joder, yo creo que son posibilidades todas y que de todas podemos sacar grandes cosas. Tenemos, por ejemplo, los casos de Bohemian Rhapsody y Rocketman, que al final son dos biopics de Queen / Freddie Mercury y de Elton John, y con vertientes totalmente distintas. Una, Bohemian Rhapsody, intenta ser muy seria en cuanto a la manera que lo explica, muy comedida, y Rocketman es un desfase y ahí hay mucho realismo mágico, igual que en Superstar. Y a mí me funciona más Rocketman que Bohemian Rhapsody, por ejemplo, pero es una opinión. Pues yo lo disfruté mucho, Rocketman. Y con esto yo creo que me ha pasado lo mismo. Además, teniendo en cuenta los personajes que nos estaban poniendo, o sea, no puedes hacer una serie seria con esta caterva de personas que van pasando por ahí, ¿no? Por eso yo creo que le sienta muy bien el realismo mágico a esta serie. Bueno, Xavi, estoy contigo, que tiene esa parte que sí que funciona, pero a lo mejor viene otro director y te lo hace a modo thriller, por usar un género también, ¿no? Y te convierte toda la trama que crearon en toda esta gente, ¿sabes? En casi una película política, o vete a saber. Cuando dice Toxic también, que está muy bien utilizar estas formas para salirse, es decir, que para eso tenemos el documental, pues puede ser entre comillas, ya en las series. El año pasado tenemos una película española muy impactante, que por cierto yo tuve que dejar porque me estaba afectando bastante, como es el caso de Yo soy Nevenka, no me acuerdo ahora muy bien si es Soy Nevenka o lo que sea, y estamos hablando de una película que intenta ser muy fidedigna y muy realista en las actuaciones y en los hechos que ocurrieron. Hay muy pocos puntos de conexión con nada irreal. Y, joder, la fortaleza que tiene es que sea casi documental. Entonces, volvemos a lo mismo. Este tratamiento de esta serie podría haber sido de cualquier forma.
Yo ahora daré mi interpretación de por qué se llega y cómo se llega a esta fórmula que han destacado y que, bueno, los arquitectos y los constructores de esta serie, pues obviamente pues han quedado reflejados, porque no se olvide nadie que hay un documental asociado y que sirve como, de alguna manera, como parte importante de la serie. Yo creo que la serie sin el documental no existe. Deben de tener son de forma paralela y están totalmente fusionados en su intención y en su idea. Sí, para mí el documental es como un capítulo más, porque realmente, bueno, o un tráiler, porque al final el documental sirve para vender la serie. O sea, lo último que vemos en el documental es que se ponen a ver todos los personajes la serie, ¿no? Así que, claro, lo que pasa es que, ¿qué va a llamar antes a la gente? ¿La serie o el documental? Porque, claro, bueno, primero, ¿a quién va dirigido? Yo quería preguntar esto también. ¿A quién va dirigida esta serie? ¿A los que lo vivimos en su momento? ¿A los que vivimos, entre comillas, porque yo sudaba bastante de Crónicas Marcianas y todo esto, pero aunque no quisieras, te conocías toda la historia, porque te bombardeaban por todos lados. ¿Pero a quién va más dirigido? ¿A esas personas que lo vivieron o al público de Netflix en general? Pues yo creo que un poquito a todos. Sobre todo, porque además yo creo que el tamarismo o todo esto que sucedió de todos estos personajes frikis que habían en televisión, con ella como estandarte, porque yo creo que no había nadie en España que no conociera a Tamara en ese momento, o al menos que hubiera oído de ella o que lo hubiera visto en algún momento, o la canción de No Cambié, que al final es una canción que se te pega y se te queda en el cerebro, o sea, que por algo también estaba en el top de listas. Entonces yo creo que aquí el enfoque de la serie, o sea, no sé si está dirigido a alguien concreto, pero sí que creo que es una especie de contraposición a lo que hizo FBI, la película FBI de Javier Cárdenas, que básicamente era reírse de los frikis. Aquí yo creo que es una manera de decirte, oye, ¿te acuerdas aquellos frikis de los que te reías en ese momento? Pues oye, mira, aquí vamos a ver, vamos a intentar comprenderlos, comprender su momento o cómo vivían esa situación. Y un ejercicio también de mirar a nuestro propio pasado, es decir, nos obliga a reflexionar sobre cómo tratamos a los frikis. Es decir, a día de hoy también hay muchos frikis, sobre todo tema Instagram y demás. Y friki no lo digo como algo despectivo, lo digo como alguien, como una persona diferente. Diferente que no tiene por qué tener una discapacidad. Porque muchas veces es como, no, un friki es un tío que tiene una discapacidad intelectual o lo que sea. No, a lo mejor yo no sé si Tamara tiene una discapacidad intelectual o no, ni lo sé, ni sinceramente no me importa. Porque yo creo que precisamente es ese ejercicio de mirar al pasado, si hemos sido crueles, si no, si deberíamos, etcétera. Por eso yo creo que es una serie enfocada, uy, vaya usted le da el micro, es una serie enfocada a todo el mundo. Bueno, es que, claro, sinceramente... Abrimos muchos melones, ¿no? Abre muchos melones. Mira, la cuestión es que yo en principio vi por curiosidad el primer episodio. Y luego, pues, como estamos ahí comentando, bueno, yo comento, estoy más de leyente que otra cosa, pero me interesa. Al final estamos relacionándonos entre todos y me interesa ver cómo recibe la gente. Pues desde esta película hasta Superman o esta serie o lo que sea, todo. Al final, esa conjunción de ideas pues te hace crearte a ti mismo y saber dónde estás y lo que ves. Y me acerqué simplemente por ver por dónde iban los tiros de esta creación. Pero yo en cuanto vi el primer episodio yo quería salir corriendo totalmente, ¿sabes? Pero bueno, mira, le comenté a Toxi una cosita directamente y bueno, y mira, al final estoy aquí. O sea que vamos a darle una parte positiva, que es poder hablar entre nosotros y poder dialogar. Y realmente hay una parte más allá de la serie que yo puedo valorar perfectamente. Y es que más allá de que a lo mejor yo tendría deseo de que hubiera ocurrido de otra manera, realmente es una oportunidad para que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos y podamos ver la evolución de la sociedad. Y esto no ocurre con muchos productos audiovisuales, por no decir casi ninguno, directamente. Porque normalmente no estamos ligados a ninguna historia de ningún elemento que pueda haber en una serie o lo que sea, pero de esta manera nosotros, o por lo menos la gente más edad, hemos sido partícipes de alguna manera. Hemos vivido
Y eso no es normal que podamos comentarlo en ninguna obra audiovisual. Y más allá de que ha sido esto es pre-internet, entre comillas, aunque ya existía, con lo cual era un mundo más analógico. Estábamos más ligados a una televisión y a la palabra, ¿no?, que hacíamos unos con otros, incluso a la presa del corazón, que es escrita, ¿no? que ya es otra fórmula que también está bueno, pues quedará en otra generación, pero no está. Entonces, a mí lo que me ha interesado al final de todo esto es poder hacer un examen de nosotros mismos, de ver esta creación, cómo está hecha y de cómo ha evolucionado. Y cuando tú hablas de lo que significa, o cuando habláis de lo que significa, yo creo que cualquier persona que vea la serie, que se ponga la introducción, la intro, el prólogo exactamente de la serie, define perfectamente la situación y de lo que va a hablar luego y de lo que va a ser. Pero es que tú en ese momento lo dejas pasar porque estás expectante, sobre todo por ver a esos personajes que ya hemos tenido. No, yo en un sentido amplio, estoy contento de poder haber vivido esto y de poder compartirlo con vosotros. Lo que no estoy nada contento es la idea o lo que supone para mí esta serie. Sí, mira, lo que decías de cómo hemos cambiado como sociedad, claro, esto nos lo refleja muy bien la serie. Antes el único altavoz que había era la televisión. Es decir, si no salías en la televisión, no estabas en... O sea, no influenciabas de ninguna manera. La única influencia era la televisión y en ese caso concreto el Crónicas Marcianas, ¿no? Y bueno, al final fue una retroalimentación. ¿Por qué existían los, entre comillas, frikis? No los voy a llamar frikis. ¿Por qué? Porque era la manera fácil de ganar dinero. Te inventabas una locura, cuanto más loco estuvieras, más ibas a la tele. Y luego ya vino que si mujeres, hombres y viceversa, supervivientes, y al final es un circo que se ha montado en la televisión. ¿Qué ocurre ahora con Internet? Como tú bien decías, ahora tú mismo eres el altavoz. Tu casa es el plató de Crónicas Marcianas. Entonces puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Que hay gente que te oye? Pues muy bien. ¿Que no? Pues tal. Pero ¿qué ocurre? Que ahora hay muchos. El tamarismo se ha extendido a mini Tamaras por todos lados, y mini Paco Porras, y Mr. Tartarias, y Yados, y todo esto. Porque, con un, Xavi, pero con un micro se monta en su circo. Es que ha cambiado la forma de consumo. Es decir, estamos hablando de que todo esto, el germen son los años 90, que es la aparición en España de las televisiones privadas y también en prolongación de las televisiones autonómicas. Hasta en los años 80 había 2 canales y no había ninguno más. Entonces, al aparecer de esas televisiones, empieza un nuevo tipo de consumo y un nuevo tipo de asimilación de todo. En este caso, pues Telecinco, esa cadena viene traída desde Italia con toda esa forma que tienen los italianos, Berlusconi y toda esta gente, Wow, ahora no me acuerdo de toda esta gente. Claro, y es la aplicación de esas fórmulas, porque al final, seamos sinceros, esto funciona de una manera y es la explotación de la dopamina y todas esas conexiones neuronales que tenemos, que ahora mismo ha cambiado y que se puede hablar. Pues en aquella época se desarrolló y en cuanto aparecen las situaciones, no voy a decir morbosas, pero sí que son ajenas a nosotros y llamativas y escabrosas y todas estas cosas, pues se potenció todo. Esto yo me recuerdo, ¿no?, que lo primero que... O sea, ya empezaron a crearse, ¿no?, en aquellos años, Xavi, te acordarás del programa de Arús, El Ataque, que ya creó esos frikis de alguna manera, pero eran de un tono, decir, ¿cómo os diría?, blanco, ¿no? No había una maldad, simplemente eran gente llamativa, siendo ellos mismos y sin ninguna pretensión de nada, ¿sabes? Como la del Mechero, Sol y toda aquella gente que nos llamaba la atención. Ahí ya estaba Cárdenas, ¿eh? Ojo. Sí. Bueno, yo ahora exijo una serie de Carlos Jesús. Claro. Es que la exijo. Como no me la hagan, me enfado. Es que la necesito. Claro. Y entonces, el siguiente paso evolutivo, recortando y tal, fue la aparición de Esta noche cruzamos el Mississippi. Estamos hablando de un primer late night llamativo con Pepe Navarro, que pues empieza con el humor y todo esto, pero enseguida o al poco tiempo, porque parece que Esta noche cruzamos Mississippi fue un programa mítico y duró apenas 2 años. O sea, Cine Desencadenado es mucho más longevo que, por ejemplo, ese. Y entonces apareció, yo creo que recuerdo la primera gran crisis, que habrán más, yo tampoco soy un estudioso, que fue el análisis del caso de las niñas de Alcácer.
y que fue explotado Sí. de una manera Increíble. morbosa, tremenda, miserable y por todos lados. Ahí está puedo decir, la consolidación de la telebasura que se llamó y que llega hasta nuestros días. Lo que pasa es que ha cambiado la denominación y a partir de ahí es muy gracioso porque cuando apareció Crónicas Marcianas aparecen de una manera limpia, con un humor tranquilo, con el Mariano, con el otro, con el Galindo, con toda esta gente. Y cuando devoraron a Pepe Navarro, empezaron a explotar todas estas cosas. Y este es el bucle infinito que parece que es la televisión que obliga a que las personas sigan consumiendo de esta manera. Y luego no es eso, cuando acabó el tamarismo de cierta manera apareció Gran Hermano. Y empezaron la asimilación de todas estas fórmulas que tenemos todos integradas. Y claro, el cambio de paradigma es cuando Internet se asienta. Y entonces el tipo de consumo desaparece. Antes se consumía algo y tenías en la tele, como decía Xavi, pero con Internet tienes un consumo infinito instantáneo. Y entonces las cosas ya no duran nada. Youtubers, como nosotros, streamers, todo lo que sale es de consumo. Incluso está pasando en el medio audiovisual. Estamos hablando de que a lo mejor una película pega un castañazo y ya nunca se oirá hablar de ella. Y esto también, y va a ocurrir también con esta serie de alguna manera, pero es consciente y es cómo funciona el sistema. Entonces, todo esto, bueno, perdona, me estoy extendiendo un poco rollero, pero Ay, sí no, que tranquila. de verdad que todo este contexto es importante y a la vez es cuando nos lleva a tener un poquito de responsabilidad. Y a lo mejor no estamos acostumbrados a ese tipo de responsabilidad de nosotros mismos ante lo que consumimos y hemos consumido y podemos pensar de alguna manera. Por eso te decía que yo veo esta serie importante en ese sentido. Claro, es que a mí de todo esto que estás diciendo, lo que me gusta es que precisamente esa época, finales de los 90, principios de los 2000, la televisión era el todo vale. No había normas casi. Era como, bueno, vamos a poner aquí lo que se nos ocurra, lo vamos a meter aquí. Una cosa tan básica como, por ejemplo, el vídeo ese de Tamara desnuda, que lo puso Crónicas Marcianas sin el consentimiento de ella. Esto hoy en día es impensable. No se podría hacer porque hay una serie de normas que a raíz de todo lo que sucedió en esa época, pues han ido como implantando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo con Internet? Por ejemplo, esta mañana he leído una noticia que hablaba del tema de los menores y YouTube. Claro, hay menores que obviamente en televisión no podrían estar, porque es un trabajo, no podrían estar allí, pero en esa época del final de los 90, seguramente podrían haber estado mucho más, pero ya empezaban a ver como una serie de normas, porque si no, cada uno hacía lo que le salía de las narices. Pues ahora es lo mismo que está pasando con YouTube y demás. Aquí se está creando, porque no existía antes, entonces se están creando nuevas cosas que van vetando, por ejemplo, a menores en YouTube, por ejemplo, de que puedan estar trabajando, promocionando cosas, porque al final es casi lo mismo que una televisión. Al final llegas a mucha gente. Entonces, esa construcción, al final, el tamarismo y todo esto, construyó la televisión. Por eso, para mí, esta serie lo que dibuja es esos frikis que los habían metido ahí y era el todo vale, el insulto que se le tenía, bueno, el machaque que se le hacía también a estas personas, merecido o no merecido, porque muchas veces es, no, como esta persona se entrega a cambio de dinero a estar en televisión, pues todo vale. Claro, el personaje de Yurena, que luego entraremos un poco más en la serie, pero el personaje de Yurena, de Tamara, según ella y según lo que nos intenta transmitir tanto el documental como la serie, es que es una persona que básicamente lo que quería era ser famosa cantante, es decir, quería ser cantante y a raíz de eso y querer estar en primera plana, la única manera de que tenía de hacerse famosa era la televisión. Hoy en día, pues hay otras maneras de hacerlo, pero ¿cuántos youtubers que eran de los últimos 10 años, que habían sido muy famosos, se han acabado convirtiendo en otros personajes famosos que encima también les han metido ahí en el mundo del corazón? Entonces es como que cuando te haces famoso, al final acabas en el mundo del corazón, quieras o no. Hemos tenido hace poco el tema de Lamine Yamal, con el tema de las personas con discapacidad de acondroplasia. Acondroplasia, creo que es. Exacto, acondroplasia, y ha habido como un debate de, oye, pero una persona con acondroplasia, ¿qué pasa? ¿Que no puede ser animador de fiestas? Y por el otro lado tenías a los representantes de estas personas que decían, claro, es que esto es el hecho de que estas personas sigan estando ahí por ser personas con acondroplasia, no porque
pueda ir cualquiera, ¿no? Porque si tú juntas un grupo, se supone que ya es por esa condición. Entonces, ha habido un debate. Pues este debate que hubo, que ha habido ahora, es lo que ha habido durante muchos años con este fenómeno de la telebasura también. Pero, Toxic, la diferencia, a lo mejor, ya no es ni ahora ni antes, la diferencia es cuando debates siempre habrán de cualquier cosa y tendremos siempre. La cuestión es cuando alguien se está lucrando utilizando ciertas situaciones o ciertas personas. Ahí es donde cambia todo. O sea, podemos hablar de la mínima, lo que haga, lo que sea, pero él no está haciendo eso para lucrarse. Aquí la cuestión es el uso. Y para mí, todo lo que es el tamarismo podemos decir que es el paradigma, porque a lo mejor no estaba ese control que tú comentas y no habíamos vivido y no estábamos preparados, pero para mí es el paradigma de algo destructivo y de los cuales nosotros fuimos promocionando, porque yo tenía la tele puesta y a lo mejor a mí me interesaba bastante poco esta historia, pero estaba puesto Crónicas Marcianas y estaba esperando a que saliera el chiste de turno, lo que fuera, y a lo mejor incluso sonreía, ¿no? Cuando humillaban a alguien o cuando hacían estas cosas. Yo ahora tengo que reconocer pues que a lo mejor soy un poquito más mayor, ya no tengo 24 años o 25 como tenía y pues bueno, puedo lamentar mis comportamientos de aquella época porque los veo reprochables totalmente y ser una persona que estaba pues eso, contento y que luego todo el mundo, nadie que lo quería, nadie le gustaba y nadie seguía estas cosas y todo el mundo lo criticaba, pero tenía la misma audiencia, eso lo podemos trasladar hoy en día. Pero bueno, y es que la comparativa con lo que pasa hoy en día es la cultura de hoy. Hoy hemos dicho que la cultura es Instagram, estas redes sociales, TikTok, ¿no? Estamos en la cultura de TikTok e Instagram y luego la otra cultura es Netflix. Porque Netflix es una cultura y sería muy tratable y muy comentable a todos los niveles. Y en ese sentido es el monopolio y hacen lo que quieren. Que a la vez son los que han producido esta serie. Con lo cual... ojito, porque podemos ir mucho más allá de lo que es la misma serie, porque cuando yo hablaba antes de tener un sentido crítico, es imposible que pueda tener sentido crítico cuando son ellos mismos los que son los demonizadores y los que controlan con su dictadura toda la televisión, porque vuelven a ser televisión. Y criticar la televisión en sí mismo es complicado. Mira, curiosamente, ahora que comentando Netflix, yo creo que el producto paradójicamente, que más ha criticado este sistema del streaming, de cómo funciona este capitalismo salvaje que tiene el streaming, ha sido precisamente Black Mirror, con su capítulo de Common People, el primero de la última temporada que hemos tenido. Y yo creo que a lo mejor, contéstame si me equivoco, así no dejamos hablar nunca a Toxic, si a ti te hubiera gustado que se hubieran centrado más en criticar a lo que ocurrió con Mediaset y con Telecinco y con Crónicas Marcianas, en criticar más, porque aquí lo tratan, pero lo pasan un poco por encima. El tema de la culpabilidad de las televisiones. ¿Creéis que tendrían que haber hecho más hincapié en esta serie? De culpabilizar a este producto. Claro, una vez vista la serie y lo que os he comentado, que yo hablaba con Toxic en privado y comentando las cosas, claro, hasta que no la ves entera, aunque puedas tener ideas, no ves, no ves el origen y no ves la intención de la obra. La obra en ningún caso quiere otra cosa que entretener de alguna manera, y la otra parte es, por lo que sea, utilizar el carisma que se ha creado, entre comillas, aunque para mí está totalmente olvidado, de Llurena. Y el documental es lo que atestigua lo que estoy diciendo. El documental es un encumbramiento de Llurena intencionado, porque al final en ciertos grupos sociales está muy bien valorada, pero que no la tenemos en nuestra vida cotidiana. Mira que yo pongo chorradas con Spotify entre los amigos y todo el rollo, pero nadie pone el No Cambié, o por lo menos yo no lo escuchaba desde hace 20 años, sinceramente, y ponemos la gilipollas más grande del mundo. Yo lo tengo en una lista también. Yo también, y tengo varias de Leonardo Dantes, o sea que imagínate. Leonardo Dantes. Yo también, oye, a ver si tendremos la misma lista, luego las comparamos. Entonces, si tú te pones a mirar la serie, es una serie totalmente pensada y totalmente dirigida con un objetivo clarísimo y con
y con todo demasiado claro para mí. Otra cuestión es cuando ahora hablaremos del tratamiento artístico, cómo se ha desarrollado, pero es que va todo en conjunción de alguna manera. Artísticamente vamos a poder valorar ciertas cosas de una manera positiva, negativa o lo que seamos, pero que está todo enfocado hacia esa figura que es Llurena y todo lo que le envolvió. Y luego lo diremos, pero lo más fuerte de todo, entre comillas, es que hay el posicionamiento ante los demás y los que lo rodean es destructivo, porque los ponen a caldo absolutamente a todos, pero si te das cuenta, a lo mejor el 80% de la serie son ellos. Y el que dan el poder a la serie son todos esos personajes, porque Llurena, al final, sí que tiene su episodio y tiene su momento, sí, pero es como si fuera un personaje fuera de plano, que son todos los que están haciendo toda la configuración, todas las características, toda esta historia, y luego de fondo, como decíais, que está Crónicas Marcianas, que está usado como elemento catalizador, sí, ¿no? Catalizador y puedo decir como otro chiste más dentro de esto. O sea, no, yo no veo absolutamente ninguna crítica directa, sino veo, porque alguno dirá, no, es que se cae por su propio peso. Volvemos a lo mismo. Escuchando las opiniones en mi trabajo, en internet, en todo esto, hay mucha gente que la sigue viendo esta serie como un espectáculo sin más. Y cuando hay tanta población que lo hace, es algo que no funciona, a mi entender. Mira, este es un tema que hablamos tú y yo bueno, por privado, estuvimos hablando tú y yo de este tema y estuve reflexionando, porque claro, creo que eso te lo dije en el capítulo 2, que dije, hostia, pues aquí creo que sí que hay una crítica a la televisión y tal, porque además era el capítulo de Leonardo Dantes y cómo un poquito la televisión lo utilizaba, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que después, viendo toda la serie, estuve reflexionando y claro, a mí lo que se me vino a la cabeza es, esto es lo mismo que sucedía con Paquita Salas. No sé si la habéis visto, Paquita Salas, sí, la serie de los Javis. Sí, la primera temporada, sí. O las dos primeras. Vale, pues en esa también habla un poco de esta parte de la televisión, de todo el mundo artístico por detrás y demás. Claro, el enfoque que tenía en aquella serie, que me gustaba mucho y que creo que aquí viene de lo mismo, que ahora también entraremos en la parte artística que decía Cuerten, ya dejaremos toda esta parte de análisis de la telebasura. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que aquí lo que sucede es que Nacho Vigalondo nos ha puesto en la pantalla la información. Sí, es para entretenerte, lo que tú quieras, pero al final es como una especie de documental. Es decir, intenta plasmarte una serie de no realidades, porque no te está en ningún momento planteando la realidad, sino que busca que entiendas a estos personajes que te ha planteado en el momento. Porque no creo que busque solamente entretener, porque sí que yo le veo una parte artística detrás de intentar explicarte o ser como si fuera un documental de animales. Estos son los animales, entiéndelos, ve lo que está sucediendo, no los juzgues porque no tienes la capacidad de juzgarlos porque no eres un animal. Entonces yo creo que está hecho desde ese prisma, desde la barrera y decirte, te voy a poner en la cara todas las cosas que hay, igual que en Paquita Salas. Y luego tú valora lo que tú quieras. Seguramente no será lo que vea uno de vosotros, no será lo mismo que vea yo. Si eso fuera una película, a lo mejor, o una serie de entretenimiento puro y duro, como a lo mejor, yo que sé, más comerciales de productos Netflix, eso no lo tendría. Todos veríamos exactamente lo mismo. Un producto donde, por ejemplo, un superhéroe mata al villano y ya está. Y te olvidas de la peli y ya está. Yo aquí le veo mucha más cosa detrás. Un tratamiento de que entiendas estos personajes y ver si... Y que dejes de preguntarte si estos frikis eran buenos o malos. Un poco por ahí. Sí, estoy totalmente en contra. Me encanta. Me encanta. A la vez, sería una pérdida de tiempo, en serio, porque tenemos cosas más importantes que hacer. Pero estoy seguro de que nos ponemos a ver un episodio directamente los dos, y comentándolo en directo, y sacamos un listado que dirías, hostia, qué cabrones, ¿eh? Me han envuelto en una aura todo esto que me han arrastrado a estar viviendo los episodios de alguna manera que yo no me doy cuenta de muchas cosas. Y esa es la magia del cine al final. Al final es creerte lo que estás viendo de alguna manera. Los episodios están basados todos en las anécdotas que todos conocemos. Casi todo lo que sale está basado en el... ¿Por qué? Porque lo que hablaba al principio Xavi, ¿esto funciona para qué público?
hay una parte que funciona para el público que sabemos lo que ha pasado. Entonces, empatizamos con esos momentos porque ya los vivimos. Luego, a la vez, como fue lo más explotado, los que no lo han vivido también va a ser lo más llamativo, con lo cual les va a poder hacer gracia. Y es un juego continuo todo el rato de eso. Y luego sí que es verdad que esa parte artística, perdona, Xavi, que esa parte artística podría funcionar de alguna manera. Y eso es lo que yo he intentado seguir. Y es el tema del tratamiento de la ficción. Porque como es imposible saber lo que pasó, está clarísimo, por toda la deformación de esta gentuza, pero gentuza por lo que traspasaron, sinceramente. Yo no tengo nada contra ellos, que se busquen la vida. Pero toda esta gente que traspasó los límites y bastante inmorales en muchos sentidos, estaría muy bien el diálogo que se puede crear, y ahora hablaremos de ciertas obras, porque al final hay referentes literarios. Esto no es una tontería, y esta gente, y los Javis y Vigalondo, son gente que es muy afín al mundo cultural, al mundo literario y al mundo artístico, y no pueden desligarse de eso de esta manera, incluso por todos los referentes que haya. Pero sí que es verdad que en el fondo han renunciado a la verdad, pero han renunciado a la verdad porque es imposible llegar a ella. Y entonces eso, para mí, es utilizar esos elementos llamativos que tenemos todos y potenciarlos de alguna manera, rellenándolo de aún más ficción e incluso añadiendo todas esas formas que hemos hablado, surrealistas, absurdas, totalmente locas, que incluso, pues, joder, pues ¿qué ha pasado? Ayer también estaba hablando con Juanan, ¿no? El compañero de Pulo Vicio, amigo, pues que hay algún episodio que le saca totalmente, ¿no? Y hablando del episodio de ¿cómo se llama? Del rubio. Tony Genil. De Tony Genil. El episodio de Tony Genil es el único que está escrito por un guionista que es un escritor. Y un escritor con nombre. No estamos hablando de un escritor cualquiera, es un tío reconocido que es dramaturgo. De hecho, alguna obra de teatro que tiene, el escritor se llama Paco Becerra, tiene una obra de teatro que hace poco hicieron una película basada en esta, que está en Netflix, estaba en Filming, que se llama La Desconocida. No sé si habéis llegado a verla, que tuvo su nombrecito por ser película española. Pues estamos hablando de alguien que tiene una base y que no estamos hablando de un cualquiera. O sea, que hay unas aplicaciones y que a lo mejor viendo ese episodio de esa manera y sabiendo quién lo ha escrito, podemos entender más cosas. Y eso es lo que digo, que al final es un tratamiento de la ficción, pero que la gente lo está sintiendo como tú me estás diciendo de una manera verdadera. Y todo eso es lo que hay que tener en cuenta, creo yo. Yo creo que la verdad nunca la llegaremos a saber, aunque queramos creer que sí. Pero bueno, lo bueno es que nos meten en realismo mágico para que digas, hostia, es que no me puedo creer del todo lo que me estás metiendo, ¿no? Acaba la serie y sigues creyendo de esto, pero esto es real, realmente, porque al final lo más bizarro es lo que vimos en las 4 pinceladas que vimos en la tele. Mira, yo ayer precisamente estaba viendo el documental de Sigo siendo la misma, y la hija de 18 años de mi novia me ve viéndolo y dice, ¿pero qué cojones estás viendo? ¿Qué es esto? Y digo, mira, lo paré un momento, digo, mira, te hago una breve reseña de quiénes son estos personajes. Esta tía hizo esto, no sé qué, se le juntó otro, la madre que no sé qué, que decían que llevaba un ladrillo en el bolso, no sé qué, y acabaron entonces enclastrados en las Cibeles. Esto, en 2 minutos de explicación, dijo, yo tengo que ver esta mierda. Tengo que ver esta serie y tengo que ver este documental. O sea, le enganchó. O sea, es tan bizarro todo lo que vivimos en nuestro momento que alguien que le digas, mira, la serie va de esto, dirá, hostia, yo tengo que ver esta cosa escrita por David Lynch. Porque bueno, ahora hablaremos de referencias también. Pero yo creo que ya es el momento de meternos. Venga, vamos, que nos estamos liando con muchas cosas. Vamos a entrar un poquito en la parte, también, si queréis, vamos repasando capítulos también y demás. Pero bueno, yo creo que aquí hay mucho de los Javis. Yo creo que los Javis aquí a nivel estético, o sea, estéticamente, la serie yo creo que es preciosa. Se ve visualmente, se ve muy bien. Los elementos que usan, por ejemplo, esa presentación de Nacho Vigalondo como Javier Sardana. Joaquín Sardana. No, Joaquín Sardana. No, pero digo en la realidad, ¿cómo es? Ah, bueno, coño, Javier claro, Sardá. Javier Sardá, sí. Javier Sardá, sí, sí. Vale. Pues esta presentación que nos hace, por ejemplo, y esta estética de los créditos, la tipografía, como por ejemplo nos presentan, cada capítulo tiene un elemento
específico del personaje del que va a hablar, por ejemplo, un ladrillo para la primera, para Margarita Seis Dedos, donde lo ves como recubierto de color rojo con purpurina que va dando como vueltas, que está delante de como si fuera una exposición en un museo y le va dando la vuelta. Toda esa estética que utiliza para contarte cada capítulo algo diferente, yo creo que ahí hay mucho de los Javis. O sea, a pesar de que esta serie sea de Nacho Vigalondo, yo creo que hay mucho de producción de los Javis. Porque además me recuerda mucho a Paquita Salas, tanto en el uso de cameos, o cameos, porque tampoco son cameos, pero el uso de personajes del mundo pop que aparecen en la serie, que hay un montón. Eso es muy de los Javis. Lo han hecho en Paquita Salas, lo hicieron también la Mesías. Es decir, es muy de ellos. Y Nacho Vigalondo, yo tampoco veo tanto de su parte creativa, porque a mí, claro, yo lo que he visto de él es Cronocrímenes. Creo que no he visto nada más, o no me acuerdo al menos. Entonces, la estética me encanta. Creo que eso es gracias a los Javis. Y lo que es la parte de, por ejemplo, el ritmo, el guión y demás, es lo que a mí me cuesta quizás un poco más, porque creo que cada capítulo tiene como momentos valle. Ahí el inicio me gusta mucho y el final me encanta de cada capítulo, porque creo que logra cerrar cada capítulo una historia. Pero tiene un bajón a medio capítulo que siempre me desconectaba mi cerebro. Entonces yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas la serie. Pero lo que es la estética yo creo que para mí es lo mejor de todo. Cómo se ve, los colores también, toda esa parte. Sí, a mí me recordó mucho a la Mesías, cómo tratan, y además los recursos narrativos, también tiene mucho realismo mágico la Mesías, pues, también para intentar tapar un poco el horror de lo que te están contando, ¿no? Pero yo creo que Nacho Vigalondo es un director muy afín a los Javis, ya lo tuvimos también como actor en la Mesías, y al final yo creo que deben tener muy buena... Sí, es el Nacho Vigalondo, ¿te acuerdas? Era uno de los asistentes sociales que iban a la masía, a la casa, a ver cómo ¿sí? estaban Anda, las niñas. no... ¿Sí? Pues Vale, no me acuerdo. ese era Nacho Vigalondo. Yo creo que deben tener tan buena relación entre ellos que le deben haber dicho, mira, tenemos un encargo para ti que sabemos que lo harás bien, que lo harás a nuestro estilo. O sea, por eso yo creo que lo han cogido, ¿no? Aparte, también el hecho de que él salga como presentando cada uno de los capítulos lo mete más, ¿no? A Nacho Vigalondo como showrunner. Es que al final yo lo veo más showrunner que director, ¿no? Por así decirlo. Pero... Sí, métele. A ver, mira, bueno, lo que he podido ver, porque sí que he leído algo, es que al final es un proyecto de los Javis, puramente. Vigalondo creo que es guionista de un episodio de La Mesías y todo, o sea que algún tipo de relación han tenido, no sé cuánta más, pero que han tenido una relación directa de trabajo. Y al final, los Javis supongo que estarán metidos son los seres más famosos de España hoy en día, y estarán metidos en 1000 proyectos y 1000 historias, y pues eso, confiaron lo propusieron este proyecto a Nacho Vigalondo. Y Nacho Vigalondo no es tonto, o sea, estará como una cabra y será fallido, lo que sea, pero tiene su parte de inteligencia, y claro que supongo que a la hora de reunirse, toda la estética y todas... lo que hablabas de Paquita Salas o todas esas ideas o todo ese imaginario que tienen los Javis le va muy bien a esto. De hecho, yo creo que ellos son listos y han dicho, joder, esto es que esto nos pega muchísimo. De hecho, da la sensación de que incluso los Javis han fagocitado lo que es la pura esencia del tamarismo, porque lo han hecho suyo. Y cuando tú dices que introduce un ladrillo con purpurina y todo esto, ese diseño de producción es totalmente opuesto a lo que pasaba, porque aquella época, y sale aquí, huele a esas discotecas donde estaban metidos allí todos tomando whiskies con un vaso de tubo. Todo ese olor y toda esa suciedad moral que tenían y de actuación es la que se refleja en lo que había que hacer. Y aquí han habido una limpieza de cara total, porque es un magnetismo increíble. Joder, es que hasta Paco Porras, que lo veías y quería salir corriendo, pues igual te da ganas de estar un rato con él o verlo, ¿eh? Curiosísimo eso. Entonces, partimos de ese proyecto en el cual los Javis le va muy bien. Nacho Vigalondo entiende perfectamente que la estética y las formas deben de estar de esa manera, pero le dieron libertad para que creativamente lo aplicaran de la manera que quisiera, porque ellos saben por dónde van y sabían que Nacho Vigalondo se iba a salir de la normalidad. Si solo has visto Cronocrímenes,
pero las siguientes películas de Nacho Vigalondo son un poco locura. Estaría bien que vieras Extraterrestre y vas a ver cierto costumbrismo que hay en esta serie. A lo mejor podíamos asimilar el episodio de Leonardo Dantes a esa película. Y luego, ahora mismo, hace poco se estrenó Daniela Forever y que va con unos cauces narrativos también que ocurren en esta película, porque al final todo este mundo absurdo y todas estas historias que ocurren, tenemos películas y esos referentes que vamos a comentar que son muy recurrentes en toda la serie, incluso lo que hablábamos de literarios. Entonces, es un proyecto que está dentro del imaginario de los Javis y que le ha venido muy bien para la expresión y las ganas que tiene, porque la intensidad, a lo mejor hay muy pocos directores que tengan esas ganas, esa locura, esa intensidad que tiene Nacho Vigalondo. No sé, a lo mejor en otra época podíamos haber topado con las de la Iglesia, que también igual podemos ver reflejo en ese sentido, pero es que Vigalondo está aún más loco. O sea, Es que Alex de la Iglesia yo creo que hubiera tirado más por el friquismo. O sea, se hubiera centrado en el friquismo, como vimos, por ejemplo, en La Comunidad. Los personajes estrambóticos, pero de casa, ¿sabes? No dándoles un brillo, sino... a lo mejor la serie hubiera sido todos en casa comiendo los macarrones con tomate de Tony Genil, por ejemplo. Hubiera sido más parecido al capítulo de Tony Genil, yo creo. Más a ese estilo más realista, quizás, porque además es el único capítulo que yo creo que tiene un poco más de realismo, y no se iría tanto a como, por ejemplo, el primer capítulo, que es una especie de surrealismo, porque en ese capítulo, y voy a profundizar ya en este capítulo, por ejemplo, nos plantean la idea de, ¿realmente Margarita Seisdedos tenía un ladrillo dentro del bolso? Que en el fondo da igual, porque la realidad no importa. O sea, ¿la realidad importa realmente? No. Bueno, al menos para mí, no importa. Me da igual si tenía un ladrillo o no. La cuestión es todo lo que se montó a raíz de ese ladrillo, de la gente que le criticaba de, hostia, tienes un ladrillo dentro. Y los que decían que se estaba defendiendo, que era una mujer que defendía a su hija. Y aquí Nacho Vigalondo nos plantea que este uso narrativo, que cada capítulo va a tener uno, pero es cómo esta mujer ve a su hija como una niña y la ve siempre así. Incluso ya nos lo plantea con esa especie de surrealismo, como la madre, Margarita Seisdedos, siempre ha sido vieja, siempre ha sido anciana, incluso cuando estaba pariendo. No se esfuerza en ningún momento el director en decir, no, vamos a plantearte solamente la parte de Tamara. No, todo el capítulo es surrealista. Y ese uso de cómo la madre ve a su hija, que ahora Cuerten nos dirá a ver qué opina de eso. A mí me encantó. ¿Por qué? Porque creo que después lo va a usar con el resto de actores, de personajes, excepto el de Tony Genil, que yo creo que no lo llega a utilizar. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos plantea este primer capítulo de esa manera? Aunque me parece caótico, porque no entiendes muy bien muchas cosas si no sabes el contexto general de la serie, porque yo creo que te pierdes si no conoces este contexto. A mí me parece un acierto. No sé a vosotros. Claro, lo que pasa es que corres el riesgo al ver que están poniendo a una niña vestida de chica de 30 años, ahí o entras o te vas corriendo. Es que yo creo que mucha gente habrá dicho, ¿qué me están contando aquí? Yo me voy, no, porque no lo veo. Y a mí me parece un acierto, porque a mí me encanta la escena en la que tú ves la mano con el CD, diciéndole al DJ, ponme esto, y tú ves que obviamente que es una mano que no es la mano de la niña. Y ya ves, cuando empieza a mover la mano, ya dice, vale, ahora va a salir Ingrid García Johnson en algún momento, y además que la visten, siempre que aparece es como una figura mesiánica, ¿no? Sobre todo en este primer capítulo, las veces que aparece son muy veladas, muy misteriosas, ¿no? ¿Para qué? Porque, bueno, se está centrando en lo que es la madre, ¿no? Y en el cariño que le tenía la madre a la hija, ¿no? Pero a mí me gusta mucho este recurso de la niña, ¿no? Y voy a intentar, venga, va, voy a cerrar los ojos y voy a verte como la mujer que eres, ¿no? Y dice, no puedo, te voy a seguir viendo como una niña, ¿no? Que es una chorradita, que es una cursilada. Sí, pero a mí me funciona en este primer capítulo. Y el hecho de que, mira, no me había fijado, digo,
no había caído en que siempre tenía la misma... Bueno, sí que había caído, pero le había dado poca importancia, que siempre tiene la misma cara, ¿no? La señora Margarita, ¿no? Ahí con el pelo largo y vestida de jovencita con ese rostro que no acompaña, ¿no? Como diría Ojete Calor con su canción Viejoven, ¿no? Pero bueno, a mí me funcionó este capítulo. A mí es donde yo veo las tremendas costuras y cómo han hecho la construcción inteligente, entre comillas, de todo lo que va a suceder. O sea, realmente no es simplemente un elemento, porque sería demasiado obvio y demasiado tonto de poner a la niña para ver que su madre sigue viéndola como una niña. Realmente es un elemento de suspense para que tú que vas a ver la serie de Tamara estés expectante y te crees la necesidad. Esto son vamos a ver, dentro de un guión funcionan todos estos rasgos y son así y se desarrollan de esta manera. Pero primero todo es darle el protagonismo a la madre, que en esta historia la madre solo tenía el protagonismo del ladrillo y de Cuatro Broncas. Nunca habíamos tenido ni la atención ni la idea de que nos interesara saber nada de esta mujer. Y aquí crean este personaje, lo ficcionan, lo hacen interesante, por supuesto, porque nos da que pensar, pues, de ser una mujer muy poco comunicativa nos gusta, y nos alejan a la Tamara que estamos esperando todo el rato que llegue de esta manera. O sea, la verdad es que el ganchito está muy bien hecho por su parte, pero claro, si lo ves desde el disgusto, entre comillas, que yo estaba teniendo, yo voy viendo todos esos pasos y cómo van introduciendo poco a poco las cosas, porque realmente es un episodio introductorio para que la gente que no conozca sepa de qué va esto. ¿Sabes? Es así, o sea, hay una parte que está hecha porque estamos viendo que sí, que el principio, que la primera escena es, ¿no? La primera es el prólogo, pero la primera escena es ¿no? el casamiento en las cuales supuestamente aparece la imagen morbosa de la relación sexual de Margarita Seixas. Que imagínate para escribir toda esa relación sexual que se mete en un baño, que sale tal, que es muy curioso y es muy juguetón, pero que cuando acaba la escena dices, a ver, vamos a ver, ¿qué estamos viendo? ¿Qué ha pasado aquí, no? Aquí qué ha pasado? Pero a partir de ahí te tiene que establecer quién es esa niña que simplemente sabemos que tenía problemas, porque en el documental sale exactamente lo mismo, en el cual era una niña que tenía problemas con esto, lo otro, sacan dos nociones, elipsis. Avanza, aparte te ponen los años y todo. O sea, te está dirigiendo y te está manejando de la manera que si tú lo ves con la ceja subida, la subes aún más. Pero si te dejas llevar, pues te introduce perfectamente. Yo no dudo de la inteligencia de hacer estas cosas y me parece genial porque a la vez están creando el tejido que van a estar desarrollando en todos los episodios porque están entrecruzados. Yo creo que lo más difícil de todo esto ya no es integrar todas esas formas narrativas que cada capítulo, cada episodio tiene de forma diferente, sino es ir entrelazándolo todo de una manera, ir y venir continuamente. Ahí sí que puedo valorar el trabajo porque es muy complicado y muy complejo, pero el episodio, te digo que tiene un camino y está hecho para que tú te establezcas, que la gente que no ha visto la serie o no conoce a esta gente sepa de qué van las cosas, más allá de que ya estén esos rasgos que luego se van a desarrollar de locura, de surrealismo, de realismo mágico o como queráis llamarlo. Y luego introducirte a los no, ya aparecen todos los personajes de alguna manera representados para que los veas y entres en el sentido. Por eso el cambio fuerte es el segundo episodio, como dices tú, Toxic, que es, Leonardo Dantes, a ver qué pasa. Claro, el tema, una cosa muy rápida, es que es verdad que en todos los capítulos salen todos los personajes, aunque sea en una videollamada como Loli Álvarez en el capítulo de Tony Genil, simplemente porque tienen que aparecer todos en algún momento, para que tú acabes de construir el puzzle de todo lo que ha pasado con ellos alrededor de Tamara barra Llurena. Y a mí me parece coherente esto, menos que te lo sitúen ya en el tablero a todos. A mí lo que me gusta es que en este primer episodio lo que hacen es situarte todos los personajes, pero te dan pinceladas de cada uno de ellos. Es decir, no te los desarrolla, te dan pinceladas de cada uno de ellos. Y después en cada capítulo vas a comprender a ese personaje que te está planteando. Porque incluso, por ejemplo, yo que sé, Paco Porras, en el primer episodio te lo ponen como alguien totalmente desagradable. Arlequín igual. Y luego en su capítulo tienen un tratamiento un poco diferente. Intenta
O sea, Humanizar. no busca que creas... sí, humanizar, sí, exacto. Pero lo que hace es que te enfrentes a esa persona, a que la entiendas sin darte una moraleja, sin decirte, pues este es bueno o es malo. No, simplemente te está mostrando cosas, cómo piensan esos personajes. Por ejemplo, el segundo capítulo, que yo creo que es el que mejor trata al personaje, porque yo creo que el personaje mejor tratado de toda la serie es Leonardo Dantes, interpretado por Sekun de la Rosa, que además me parece el más carismático de todos, incluso por encima de Ingrid García Johnson haciendo de Tamara. ¿Por qué? Porque incluso hay un cameo. Bueno, no sé si lo sabíais, que hay un cameo de Leonardo Dantes cuando Sí, está ahí en el pueblo y demás. al No final sé, a mí sí. me da la sensación de que este personaje está mejor tratado. Por eso también su recurso narrativo es consigo mismo, ni siquiera es contra otros personajes. Aquí Leonardo Dantes lo que nos plantea es que él tiene como dos personalidades, por decirlo de alguna manera, la que quiere conseguir fama y la que quiere seguir siendo bueno, un poco no estar en esa primera plana, sino estar un poco por detrás. Y cómo se enfrenta a sí mismo. Entonces yo creo que es el personaje que mejor está tratado, el personaje que más entrañable puede haber en toda la serie, pero sobre todo en su capítulo, porque yo creo que acabas el capítulo amando un poquito el personaje. ¿Te puede caer mal y de esto? Sí, puede ser. Pero también quizás es el personaje que menos maldades, tanto en el documental como en la serie, nos ha planteado. Porque no insisto en la realidad, porque yo no tengo ni idea de cuál es la realidad. Pero es que puede ser que ese personaje sea el único que tenga una capacidad artística de todos. Y es a lo mejor el único que puede basar más toda su vivencia en todo esto, en trabajar dentro de lo suyo y hacer algo creativo y algo productivo de alguna manera. Porque todos los demás al final son todos unos jetas y son todos unos aprovechados de todas las situaciones. Entonces, esa pausa y esa tranquilidad que tienen, pues en ese episodio la proyectan. Pero sí que es verdad que al final, si tú ves el episodio, lo que más resalta y lo que más está relleno es otra vez de los toques de locura y los toques del friquismo más grande que pueda haber. De hecho, ese segundo... Bueno, ¿hemos pasado al segundo episodio ya? Sí. Vamos a ir saltando, no te preocupes. A mí hay una escena que me parece salida de... o que en ese sentido dialoga con nosotros para machacarnos de alguna manera. Hay una escena en la cual está Leonardo Dantes grabando en su casa un videoclip sobre futbolistas... Nudistas. nudistas, una gran rima, ¿sabes? Porque claro, al final es un tipo que me gusta mucho porque el tipo ha escrito para no sé cuántos famosos canciones de puta madre, pero las únicas canciones que salen en la serie son las canciones supuestamente malas que tiene, de las ridículas y las de broma que tenemos. Toda la parte buena que es no aparece en la serie en ningún momento. Llamativo. Bueno, ves las fotos con Lola Flores, por ejemplo. Sí, pero la cuestión es que no interesa eso. Y eso es... Ya. Yo voy a ir soltando mis partes mierdas que ha pasado en la serie. Y eso no interesa. Lo que interesa son el pañuelo y lo llamativo de esa escena es que, bueno, él está ¿no? Le visitan los compañeros estos y está allí rodeado de personas porque está grabando como un videoclip allí con 5 o 6 señores desnudos y hay una conversación que tenemos y que Nacho Vigalondo, o supuestamente, no sé si lo dirige él con la chica, pero yo creo que al final, aunque firme la compañera, que ahora no me acuerdo cómo se llama, yo creo que la dirección es mutua y que están todos... Y esa escena, están hablando y Nacho Vigalondo nos pone detrás un pene todo el rato para que lo miremos. Esas situaciones a mí me parecen no llamativas, pero en el fondo es decir, nos está... Vigalondo, ¿nos quieres tocar las narices? Yo no tengo ninguna necesidad de estar viendo un pene en el episodio. No sé si os disteis cuenta, pero ese pene No está detrás de... No te acuerdas, ¿no? Está bastante inmiscuido. Pues hay un giro y puede taparlo. No hace falta, ¿eh? A mí me da igual ver 1000 penes como a Xavi. Nos encantan los penes a Xavi y a mí. Pero la cuestión es que... Tiene nombres 1000. Tiene nombres 1000. La cuestión es que realmente en esa escena está planteando que tú estés viendo un pene y si queréis os la ponéis luego y la podéis ver en bucle. Y hay muchas situaciones en las cuales ese costumbrismo que aparece y que parece que da peso a ese episodio, luego está totalmente mezclado con situaciones, pues eso, todas las situaciones que queremos ver de que Leonardo Dantes iba a ver la frutería, que Leonardo Dantes la liaba en el que Leonardo Dantes estaba en lo otro, y siempre vamos a la anécdota. Entonces, sí, está contando algo de él, pero
es un poquito cogido con pinzas, porque hay un vacío que no sabemos y que Ya. ese episodio está planteado con una intro en la cual te plantea su homosexualidad rápidamente y te plantea su creatividad, con una escena bastante surrealista también en su pueblo. A partir de ahí hay una super elipsis, no sabemos lo que pasa, va a estar diciendo 18.000 veces que hizo una canción para los chunguitos, lo hemos oído, y en el documental otra vez lo oímos 5 o 6 veces o 7 veces que escribió canciones para los chunguitos, y de eso vive el episodio. Pero sí que es verdad que como es un ser más tranquilo, un ser de pueblo, rural, utilizan esa parte que tiene él y esa forma de expresión, porque es una persona más tranquila y no pueden sacar, no es tan histriónica. Al final, él no ha sido histriónico han sido todos los demás. Y la inteligencia de Vigalondo y los guionistas en ese sentido es usar esa pausa que tiene este personaje para adaptarlo a ese tipo de episodio, porque luego los siguientes, pues es lo que hacemos, que se va todo se va todo de madre. Pero una cosa, a ver, es que claro, yo creo que esta serie, precisamente, una de las cosas que rescata en ese capítulo, pero yo creo que toda la serie en general lo tiene, es esa manera de decirte, a ver, Tamara no era una gran artista, no tenía una gran voz, no tenía unas grandes canciones, pero tenía algo que posiblemente no tenga una gran mayoría de gente, que es ese magnetismo. Claro, ¿qué es ser buen artista o tener buena música? ¿O qué significa eso? Porque al final el arte, que además hemos hablado muchas veces aquí en el podcast del arte, el arte es algo tan subjetivo que al final es la conexión que se crea entre personas ante una obra. En este caso, la obra sería el No Cambié. ¿Y cómo puede ser que esa canción llegara tanto con una persona que no sabía cantar muy bien? Pero bueno, tenemos artistas que tampoco cantan muy bien. Por poner un ejemplo, Alaska no tiene una gran voz, pero O el significa... autotune. El O el autotune autotune, que... mira, me sirve. Es decir, muchas veces se plantea como la música, como, claro, bueno, también esto nos pasa en las películas, pero yendo a la música, que es el campo donde está Tamara, muchas veces es, claro, es que el reggaetón se canta, tiene autotune, tiene 4 acordes y tiene tal. Perfecto. Será una canción olvidable, se olvidarán, porque además son acordes tan parecidos unos entre otros que las canciones se olvidan. Sí, digo que no, pero al final saltan a una palestra. ¿Qué sucede con esto? El capítulo de Leonardo Dantes, a mí lo que me está planteando es, este tío lo que quiere es ser famoso por las canciones melódicas que tiene, no por el No Cambié. Para él, haber triunfado con el No Cambié y además en una segunda vez, porque primero lo hizo con Lori Álvarez en un cassette que no compró ni Dios, y sin embargo, Tamara aparece en la televisión, la canta y se engancha a todo el mundo. Es decir, al final, Leonardo Dantes está intentando decir, oye, por favor, que lo bueno no es No Cambié, lo bueno son mis otras cosas que he hecho. Pero resulta que cuando vuelve al pueblo es una persona totalmente querida, y no es querida por lo bueno que ha hecho, por las grandes canciones que a lo mejor tenía, sino por ser compañero o haber sido quien ha escrito el No Cambié. Entonces yo creo que va un poco por ahí. El mundo del artisteo es muy complicado. Ojalá triunfaran todas las películas buenas o todas las canciones buenas. Buenas académicamente, por decirlo de alguna manera. Pero lo que triunfa no es lo bueno académicamente, es lo que a la gente le hace conectar sentimentalmente. Poner un plátano en una pared con una cinta de carrocero, pues eso te va a dar el arte contemporáneo de hoy en día. Y eso lo comparas con la Mona Lisa, por ejemplo, y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que esto triunfe si es un plátano pegado a una pared? Pues yo creo que va un poco por ahí ese capítulo. Y la serie en general también, ¿eh? A ver, Cuerten, ¿tú crees que Santiago Segura no le gustaría haber dirigido Ciudadano Kane, por ejemplo? Que el pobre tiene que acabar dirigiendo Padre No hay más que uno 17. A ver, es lo que decías tú. Se pasan toda la serie diciendo, es que yo hice el tema de los chunguitos, yo... no sé qué, Manolo Escobar no me acuerdo si hizo algo, Sí, lo dicen, sí, también. También se pasa diciéndolo y tú dices, ostras, ¿y por qué no se recrean en eso? Porque a nadie le importa. Realmente, igualmente, él lo decía en su momento y la gente le pedía que hiciera el baile del pañuelo. O sea, al final, la gracia de este capítulo es que él acaba abrazando eso, decir, bueno, pues es una parte de mí, pues la tengo que aceptar.
tengo que aceptar que en su momento hice la canción melódica, que es lo que me gusta, pero tengo que aceptar que lo que me ha dado la fama ha sido el friquismo, ¿no? Y al final decide, pues, ir por otra vertiente que es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Recitar a Gustavo Adolfo Bécquer porque es algo que le gusta, ¿no? Y se ha olvidado de un poco de las canciones, ¿no? Pero esa es la gracia, ¿no? No te muestran lo que realmente debería hacerlo famoso porque es que a nadie le importó en su momento y también quieren criticar eso, entiendo. Quiero entender que lo quieren criticar. Es que Tamara llegara a algo es impensable por sí misma. Tuvieron que ocurrirle estos fenómenos extraños y grotescos, surrealistas, brutos, no sé, de pocas palabras positivas, para que llegara a cuajar. Y luego, pues ya digo, es que nosotros nos subimos al carro con las tonterías de turno. O sea, que triunfe el no cambie es como si ahora mismo Xavi, que es el genio de que mande chorradas brutales ahí por Telegram, le dieran protagonismo. Xavi te hace un programa en televisión en prime time y lo peta y te saca 400 canciones graciosas, como nos reímos todo de todo lo que saca. La cuestión es que estuvo en el momento exacto, de la forma milagrosa exacta, no sé, hay algo ahí y ese es el milagro. Pero ella no tiene ninguna capacidad, o sea, esa mujer, nadie quiere escucharla como canta, no hay nadie. O sea, no es una cuestión artística, pero vamos a ver, esto es así de sencillo. Eso es como alguien que diga, no, es que Cuerten es un gran podcaster. No, yo nunca voy a ser un gran podcaster, pero voy a hacer podcast, no tengo ningún problema. Lo que no puede ser es que valoremos de esa situación, pero que es que se convirtió en un icono, y el icono no es musical, es un icono cultural, es un icono pop. Y eso es otra cosa. Y eso sí que se puede comentar de cualquier manera. Pero en principio esto es una oda a la inutilidad, ¿vale? Y decir, y a lo que no tiene ningún valor de ningún tipo, como envuelto de otra manera puede llegar a ser algo que cale en la sociedad de alguna manera. Y eso es interesante. Eso siempre se da interesante de decirlo. Pero que no hay ninguno. Volvemos a lo mismo. Hemos hecho la anécdota de Leonardo Dantes, pero la de Paco Gil es más bruta aún. Porque ese tío solo ha cantado una puñetera canción en su vida. Sí, y lo dice Tony Genil, sí. Que tampoco será así, que no será verdad, pero se usa la coletilla y el chiste fácil de esto, porque ese hombre habrá cantado 18.000 canciones, pero vamos a usar el chiste repetitivo de todo el rato de la misma canción y todo esto. Y ese tío ha sido cantante. Joder, en el documental sale de joven, tío, y tiene una presencia tremenda, la verdad, el Tony Genil. O sea, que es un tío que lleva toda la vida viviendo de esto, pues eso, en pequeños locales, pues cantando como puede, pues eso, como... podemos usar un ejemplo fácil. Chiquito de la Calzada era un tío que cantaba flamenco y no lo conocía nadie y toda su vida pues buscándose las castañas, yéndose a Japón, haciendo lo que sea. Y se hizo famoso pues contando chistes malos. Y es así, todos lo queremos y a lo mejor es el ser más importante de la historia de España, realmente. Pues en un programa de chistes. Es decir, vale, ¿dónde está? El problema es, ¿dónde está la maldad de Chiquito de la Calzada contando chistes en telebasura, entre comillas? Que no lo era. Pues bueno, pero aquí el problema es cómo se ha creado esto y cómo el daño que puede hacer en cierta manera, y esa es la diferencia para mí. Claro. Mira, aprovecho y voy a pasar al siguiente, que es el de Loli Álvarez y Arlequín, que claro, estos dos personajes al final son satélites de Tamara. ¿Por qué nace Arlequín? Además, no me acuerdo si en el documental, bueno, yo os recomiendo, hay un canal que se llama Remember, que hace mini documentales de temas, y uno de los que ha hecho es de Tamara, ya lo hizo hace tiempo, pero ahora ha vuelto a rehacerlo, digamos, y ha hecho otro documental que me parece mejor lo que ha hecho él en su canal de Remember, de Tamara, que el documental de Netflix, porque para mí el documental de Netflix es publicidad de la serie, básicamente. O sea, se centra en eso. Y intenta enaltecer la figura de Tamara como si fuera un icono pop, que estoy de acuerdo que lo es. Es decir, es un icono pop que además el hecho de que fuera una persona extraña, una persona friki, en el buen sentido de que estaba en la televisión, también hizo que culturalmente la ensalzaran. Es decir, el movimiento LGTB, que también eran personas que estaban alejadas, o sea, han sido discriminadas por su condición sexual, o en este caso, Tamara ha sido discriminada por su voz o por lo que sea, o por ser una friki o por estar ahí en el mundo del corazón y demás. Entonces, ha sido un icono pop. Entonces, a raíz de eso, empezaron a salir personajes satélite como puede ser Arlequín y Loli Álvarez. Claro, la cuestión es, por ejemplo, el capítulo de Loli Álvarez y Arlequín, una de las cosas que a mí me gusta es, claro,
Aquí había una canción que le había cantado Loli Álvarez con su voz, que ella después decía que Tamara le hacía playback, etcétera, etcétera. Me da igual, en el fondo, me importa poco. La cuestión es, cuando una canción llega a ese punto donde lo escucha todo el mundo, y sí, puede ser un plagio o lo que tú quieras, porque ya se había cantado antes, pero lo que se hizo famoso no fue la canción, fue la canción cantada por Tamara. Es decir, ahí vemos donde todos estos personajes al final quieren subirse a ese carro del famoseo, de estar ahí. El capítulo nos cuenta una historia que yo creo que es la más ficticia de todas. Bueno, la de Paco Porros yo creo que es la más ficticia de todas. Pero bueno, lo que nos está contando es una historia de dos personajes donde Arlequín para mí es un tío, lo que nos cuenta el capítulo, digo, es un tío que está enamorado o está obnubilado, no sé cómo se dice nunca. Sí, bien. Lo he dicho bien. Vale. Con el personaje de Tamara. Entonces aquí nos plantean que está tan obnubilado con ella que ahora no mal, ahora mal. Siempre lo digo, da igual, no voy a decir esa palabra más. Cago en la leche. Parecía africano, ¿eh? Eso por intentar decir palabras que no sé decir. Bueno, la cuestión es que al final nos han planteado aquí una historia surrealista total, pero es lo que me gusta, porque ¿a quién le interesa realmente la historia real de cómo acabó ese coche dentro de la Cibeles? ¿Importa? Para mí no importa. A mí sí. A mí me interesaba. Pero nunca vas a saber la realidad, porque no puedes saberla, es imposible. Por eso a mí que lo expliquen tan irreal me hace pensar y decir, me gusta más que me expliquen esto que no que intenten hacer un recorrido de la realidad de lo que sucedió allí. Y el personaje de Arlequín, que es un villano de esta historia, te lo humanizan, te lo hacen un poco despreciable, estoy de acuerdo, pero te lo intentan humanizar y eso me gusta. Es el más despreciable. Pero podrían haberlo hecho mucho más. No, pero aparte les viene muy bien, porque este es el episodio bisagra. Este es el episodio bisagra para ya la expresión artística que brote por todos los lados. Porque aparte es que ya usan elementos... bueno, ya usan dentro de la imagen, ¿no? Implementan pues eso, los rombos de tal, o sea, ya hacen cosas que no son reales directamente esto. Y yo lo que entiendo realmente al final es que, parte que será por economía, supongo que a lo mejor al ser dos personajes menos, no llamativos, pero a lo mejor tuvieron un protagonismo más secundario, pues es una buena idea juntarlos y a partir de ahí crear un episodio y que haya contrapeso. Entre los dos. Pero que yo creo que al final lo que sirve el episodio es para luego lo que va a venir. Porque es el cambio de paradigma de la serie, es este episodio. Es decir, claro, si te ponen el episodio de Paco Porras directamente, pues explotas, sí. ¿Sabes? Dices, vamos a ver, ¿sabes? Explotas. Pero claro, te van poniendo este que va integrando todos esos momentos en los cuales el Loli Álvarez, que por cierto, está muy bien conseguido. Me gusta mucho cuando el momento en que la operan, ¿no? Y sale y la actriz es la misma, o sea, es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Pero claro, ¿qué vas a hacer, no? Ya lo decía, no cambié. No cambié, ¿no? Es llamativo, ¿sabes? Pero que bueno. Y luego, pero el giro no es por esos elementos surrealistas, el giro es porque el episodio ya es casi totalmente ficcionado. Yo creo que ya poca realidad hay del episodio y luego ya es el culmen del siguiente. Aquí realmente ya tomando esos 4 elementos llamativos que tuvieron, empiezan a recrearse y a crear una historia que realmente se aleja totalmente de lo que pasó porque ya la ficción toma su protagonismo. Ojo lo que hace Ingrid García Johnson en este capítulo que me dejó muy loco. O sea, tenemos el momento en que Loli Álvarez empieza a creerse que es Tamara y empieza a imitarla, pero entonces, en ese momento, Arlequín mira a Loli Álvarez con la peluca y se ve a Ingrid García Johnson imitando. O sea, es que es algo muy raro, porque es Ingrid García Johnson haciendo ver que es Loli Álvarez imitando a Tamara, pero a la vez con un acento de Granada, con acento granaíno, con el deje granaíno de Loli Álvarez, pero intentando darle la entonación de cómo habla Tamara. O sea, me parece, yo no sé en qué cabeza empezaron, cómo llegaron a ensayar y cómo llegaron a conseguir
esto, que a lo mejor alguien lo ve y dice, esto es una tontería, pero a mí me dejó muy loco esa imitación de la imitación de la imitación de una persona. Me Está todo pareció muy muy loco. pensado, Xavi, está todo muy pensado. Hay muchas cabezas pensantes en este producto y o sea, hay mucha gente que ha opinado y hay mucha gente que ha sumado y hay mucho trabajo con los actores para que consigan y aparte que realmente yo creo que los actores sabían que se la estaban jugando de alguna manera porque dicen, no, yo voy a interpretar a semejantes personajes, tío, yo creo que igual han tenido un sobreesfuerzo que le ha quedado bien a la serie, porque si estamos en eso sí que podemos estar de acuerdo que a lo mejor el casting es casi lo mejor de la serie, Sí. porque está conseguido realmente y los actores la verdad es que se dejan la piel porque sabían el protagonismo que iban a tener y cómo de alguna manera iba a tener algún tipo de seguimiento y que la serie iba a ser llamativa porque hablaban de la historia de España y todas Sí, estas sí. cosas. El casting es increíble. Yo solo debo decir que solamente tengo problema con uno. A ver Y si es es el mismo que yo. con Carlos Areces. Tengo un Yo problema igual. con Carlos Areces porque es verdad que tú ves vídeos de Paco Porras y dices, no, es que lo está interpretando muy bien. Pero es que Carlos Areces o siempre interpreta igual o Pero ha es que imitado a Paco pero Porras o ha imitado a Paco Porras toda su vida, porque es que yo no dejaba de ver a Carlos Areces. te voy a dar la Era explicación de esto, el único Xavi. del que no me A ver, podía separar del actor. Te voy a explicar lo que sorpréndeme. pasa. A Carlos Areces, simplemente, y conociéndolo, y como lo conocen, y como han trabajado, y sabiendo de dónde viene, le dijeron que hiciera esto. Pero aparte, hemos visto a Carlos Areces, que es un integrante de los chanantes, los cuales hacen imitaciones que no imitan a las personas, sino que son ellos con su personaje tocando esos rasgos que hacen, ¿no? Tenemos a Joaquín Reyes, que es el máximo exponente. O sea, Joaquín Reyes, todos los vídeos que nos encantarán todo el resto de nuestra vida, hace el mismo personaje, incluyendo pues la Disfrazado. vestimenta, la frase, disfrazados. En ese sentido, aquí optaron, yo creo que es obvio que optaron porque Areces hiciera de Areces, ¿sabes? Y luego, pues, con esos matices que tiene de la personalidad de lo otro. Y usaron Areces con su capacidad. Otro rasgo más que estamos hablando del trabajo de ese estudio de la ficción que está todo el rato sobrevolando todos los episodios. Y yo creo que con Areces lo hacen de esa manera. Claro, yo estoy de acuerdo porque además yo creo que Carlos Areces es un imitador. Es un tío que hace sus personajes, pero no, yo no considero que sea un gran actor. Simplemente es un tío que sabe muy bien hacer diferentes personajes. En La que se avecina, tú lo ves, los diferentes personajes que hace, y yo me creo que son personajes diferentes. Sí, pero ninguno de ellos los veo que sea un personaje real. Y Paco Porras es una persona real. Entonces, yo no veo a Carlos Areces pudiendo hacer un personaje real. Podría hacer otros, o sea, si se inventaran un personaje, sí que lo haría bien. Pero hacer una imitación de un personaje real es donde yo no veo a Carlos Areces. Porque, por ejemplo, en La que se avecina, hace en un mismo episodio, a lo mejor hace 7 personajes diferentes. Porque es un tío, bueno, si no sabéis qué personaje es, un tío que tiene personalidad múltiple. Entonces, cada vez va apareciendo uno. Y tú los ves y es un personaje totalmente diferente a otro. Pero aquí no. Yo aquí, cada vez que veía a Paco Porras, veía a Carlos Areces. Pero también es verdad que como su capítulo es el más surrealista de todos, que no te puedes creer nada, pues tampoco te puedes creer que Carlos Areces sea Paco Porras. Y yo creo que no buscan eso, porque yendo a su capítulo, que es ese capítulo donde vemos a Paco Porras teniendo una... ¿cómo decirlo? Una visión donde tiene que salvar el mundo del feminismo. Del feminismo, es que la logia Claro, feminista, esta me dejó loquísimo, digo, es que me pareció muy loco. claro. A mí me sacaba de la serie, sinceramente. Este capítulo me sacaba, sobre todo a mitad capítulo. Pero al final de todo tiene un sentido de por qué al final nos está explicando esto. Para mí el sentido es que básicamente Carlos, iba a decir, Paco Porras se cree sus mentiras y punto. Es que es así. Para mí, Paco Porras es un tío que se cree sus propias mentiras. En el capítulo. En la realidad no tengo ni idea. No, y también, en la realidad también, ¿eh? Porque mandó unos pantallazos, no sé si llegasteis a leerlos. Mandó los amigos, también colegas de Soy de Cine, ¿vale? Y también hicieron hicieron, no sé, YouTube, hacen sus vídeos también como nosotros y tal. Y
hicieron un análisis de la serie y Paco Porras, tío, les escribió y Juan Antonio, nuestro amigo Juan Antonio está, nos trasladó lo que él comenta de la serie y lo que le había pasado y ves otra vez, y es muy interesante, luego lo paso, ¿vale? Para que lo lea. Y, qué guay, sí. Vale, lo paso. Xavi igual se lo saltó, pero ahí está y es llamativo. No me fijé. Pues es muy llamativo porque, joder, lo estás leyendo y ves que vuelve, sea otra vez la llama que estaba apagada dentro de ese submundo que crearon en su momento, sigue viva de la misma manera. Porque los comentarios que hace y lo que pasa y los comentarios de facha y tal, los hace él mismo ahí diciendo que no le dejaron ir a la inauguración y todo esto. No, tampoco es que sea un texto muy largo. Pero en el fondo ves que, joder, es que estamos volviendo a integrarnos dentro de lo que pasó hace 25 años, ¿sabes? Y quieras que no, la vorágine nos lleva a lo mismo exactamente. Bueno, ¿sabes? Es que al final eso, lo que comentas ahora de que volver a lo de antes es el capítulo de Tony Genil. De una cosa que ya estaba muerta y enterrada, pues ahora vamos a ir a tirarle huevos. Y luego cambian de material porque no encuentran huevos. Pero el tema de vamos a ir a tirarle huevos y no pueden porque el tiempo se ha detenido, porque es que ya no... bueno, que me parece un poco raro ese final, ¿no? De ese capítulo, ¿no? Pero Xavi, perdona, en ese texto que escribe, él vuelve a decir que él es el que descubrió, es el que llevó al tamarismo y a Tamara a todo su esplendor y toda esta historia. O sea, la mentira existe continuamente porque nunca ha habido ninguna verdad que explicar, nunca ha habido nada, ¿sabes? Sino que cada uno tirara de su carro a su manera y sí que es verdad que realmente lo explica, de Tony Genil lo explica en el documental, ¿no? El dinerito. Y aquí solo creo que movía era el dinero, ¿no? Y gané mucho dinero, tal, porque Tony Genil está, pues eso, está mayor el hombre y la verdad es que incluso igual es más gracioso, ¿no? El Tony Genil de mayor que sale en el documental es para verlo también, ¿eh? ¿Cómo me reí con la frase de que Michael Jackson era una vaca? Yo solo digo eso, no quiero, no era spoiler, pero es que me maravillosa frase. O sea, al final todo es todo... ¿De qué? ¿Del documental? Pues lo estamos destripando, tío, hombre. No, pero bueno, lo de que vio a Michael Jackson, que se duchó Michael Jackson en su casa y lo vio que estaba hecho a topos, que era topos negros y blancos, y dice, Michael Jackson era una vaca. Y es que no son personas ya, son los mismos personajes, se han devorado a sí mismos y claro, ojo, que le da cierto empaque y me quiero empezar a creer algo, ¿no? De que fue Joaquín Luqui el que llevó a los Jackson 5 y le dijo, oye, dales de comer que no han comido estos niños, ¿no? Siempre nos queremos todo. No tienen dinero para ir al McDonald's. Al final siempre tenemos esa tendencia de Chávez a querernos todo. De hecho, en el documental, creo que hay un par de periodistas, pero la mayoría de las opiniones que salen son de gente... no sé, de gente del espectáculo, de todo este movimiento. De la cultura pop. Sí. La cultura pop, que al final están dando opiniones. O sea, que su opinión es tan absolutamente mierda como la mía, directamente, ¿sabes? Pero yo al final, vale, la serie todo lo que estoy diciendo lo estoy dirigiendo hacia cierta mierda mía, pero es que esta gente lo está encumbrando de una manera, lo que decíamos, de elevar a los altares a Llurena y toda su historia. Pero Paco Porras, perdona, se sigue viviendo de la misma manera y a partir de eso han sobrevivido todos y todos les deben su vida futura a lo que vivieron. Y todo sigue siendo exactamente igual. Y es otra de las partes que del diálogo sí que nos parece interesante. Y ese episodio es imposible de explicar. Yo creo que no hay nadie que si no lo ve no lo pueda entender. ¿Vale? Porque ya no es que sea linchiano, ¿no? Es que sobrepasa todas esas cosas. Sobrepasa todo el absurdo que podamos ver, ¿sabes? ¿El de Paco Porras te refieres o el de Tony Genil? El de Paco Porras, el de Paco Porras es, podemos decir que es el que más te pueda sacar, pero a lo mejor es el episodio más artístico, auténtico que tiene toda la serie, sin ningún lugar a dudas, Ojo. Claro, a mí lo que me gusta de ese episodio... Sí, se desmarca totalmente, pero al final lo que quiere contar o lo que yo recibo es que Paco Porras es un tío que es, primero, que se cree sus mentiras y segundo, que disfruta con la maldad y con las cosas malas. Por eso también te lo ponen con esa parte del sadomaso, del bondage, de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, es que él se recrea en esa
maldad y en esas cosas malas que ha hecho y se lo cree que es así y le gusta que le insulten, es decir, vive bien en eso. Me recuerda a estos influencers que la manera que tienen de llegar a más gente, ¿cuál es? Intentar ponerse gente en su contra. No sé si conocéis a Dallas, que es este tío que básicamente... El Borja Escalona también. Borja Escalona, punto exacto. culminante, sí. Estos personajes que lo que buscan es la confrontación con gente random, da igual, pero ¿para qué? Para estar en la palestra. Y yo creo que este capítulo consigue que tú entiendas que Paco Porras es así. Insisto, no en la realidad, sino en el capítulo. Claro, eso es hasta que le llamas carancho a alguien y te cruzas la cara, pero bueno, te disfruta mucho. Sí que es verdad que en el fondo otra de las cosas que critico es que al final, mira que se les llama de todo a estos personajes y toda la bufonada y todo, no sé, todo lo desagradable que eran, pero la serie hace a los personajes aún más ridículos de lo que son. Dice, me parece mentira que alguien como esta gente que ya... por sí mismo vemos cualquier cosa y decimos, madre mía, ¿esto qué coño es? Y la serie aún se aprovecha y los hace aún más fuertes y más surrealistas y más locos y más tontos y más todo de lo que sean. ¿Por qué? Porque al final estamos saturados y estamos anestesiados en este mundo. Y necesitamos aún más fortalecer esas sensaciones y la serie lo potencia al máximo. Es decir, es que esos tíos por sí mismos son una locura y aún así son caricaturas de la caricatura de la caricatura. O sea, es llegar al límite y hasta donde llegue, hasta donde podamos. Y cuando dices que Paco Porras representa ciertas cosas, Paco Porras en este episodio queda claro que no tenemos ni puñetera idea de lo que es, ni de lo que será, ni lo que es él mismo, porque yo creo que al final se han metido todos en una burbuja que nadie sabe ni quién es ni lo que sea. A modo de reconstrucción podéis ver, también vi el otro día un ratito, no lo vi entero, porque el programa que tenía Nacho Vigalondo en Orange, que se llamaba Los Años 20, que tenía un programa de estos de entrevistas, así muy loco también, con Aníbal, ¿no? Con el compañero de Areces, el cantante que es actor. Y ahí entrevistó hace un par de años a Llurena. Y también está, podéis verlo, son 40 minutos. Y hay una entrevista también a Leonardo Dantes. Vamos a ver, es absurda la entrevista con Llurena. Si la podéis ver, verla, porque la entrevista es absurda por todos los lados, porque al final lo que estás potenciando de alguna manera también televisivamente es sobre la persona absurda, aún darle más absurdeces para que se recreen más. Y la serie en ese sentido lo controla perfectamente. Y en el episodio de Paco Porras lo maneja hasta el límite, ¿no? No te esperabas ver a Paco Porras sodomizado en una jaula metido o vestido de osito. Toda la locura, pues ahí está expuesta. Sí, y si había poca locura con los propios personajes, te meten a secundarios del calibre de Javier Gurruchaga o Albert Pla para rizar el rizo. Porque a mí me hace mucha gracia cómo usan a Javier Gurruchaga como el mal en cada capítulo. En cada capítulo encarna al mal, bueno, menos el de Llurena, que es un señor que simplemente le compra algo en el supermercado, pero en los otros es lo peor de la sociedad está encarnado por Javier Gurruchaga. Javier Gurruchaga, sí. Sí. ¿Quién es? ¿Pero qué personaje hace? Bueno, es que hace de varios. Mira, de hecho te voy a decir IMDb qué personaje... Ah, vale. El nombre del personaje que tiene Javier Gurruchaga en IMDb es Capricho del Director. El personaje de Javier Gurruchaga es Capricho del Director. Es decir, que lo ha metido cuando ha querido meter a alguien. En el primer capítulo es el más histriónico, el más loco del Crónicas Marcianas, que luego no vuelve a salir, porque solamente es para que Margarita Sesdedos lo mande a la estratosfera de un bolsazo. Luego es el director del vídeo erótico de Llurena. Luego es el líder de la logia esta antifeminista. Siempre encarna lo peorcito de la sociedad, ¿no? Me hace gracia que usen a Javier Gurruchaga, ¿no? Y luego, bueno, tenemos a Albert Pla. Albert Pla es magnífico. Qué grande Albert Pla. Es maravilloso. ¿Cómo Albert Pla puede hacer con ese pedazo de nariz que tiene, puede hacer de alguien que casi no tenía nariz? O sea, y está muy bien mimetizado. Es que haciendo de Michael Jackson me parece sublime. Sí, pero ojo, me recordó
¿No os acordáis el capítulo ese de Los Simpson donde que hay un Michael Jackson que está calvo y que también es una especie de, bueno, no sé qué es, que además lo cancelaron, no sé, creo que no está en Disney Plus ese capítulo. Oye, es que me recordó a ese Michael Jackson, la manera como te lo introducen aquí, porque Michael Jackson ya es como una figura ahí legendaria que aparece en cualquier sitio, porque sí, un poco como Disney congelado, pues un poco como eso. Exacto. Hi, nice to meet you. Es que me hace mucha gracia cómo Qué grande. habla, La voz cómo es habla buenísima. Albert Pla aquí. Pero claro, es que además lo usan en un contexto adecuado, porque si la serie es loca, las mayores locuras aparecen en este multiverso de la locura, este sitio extraño que es el Hostal Paradise. O sea, las cosas más locas ocurren en el Hostal Paradise, que es el punto, es eso, como un sitio extraño. Bueno, y luego tenemos el apartamento Mira, aprovechemos, vamos a ir de al último Margarita capítulo. Sisteros. Sí, sí, sí. Ah, ese era, porque es en ese apartamento, Sí, si no me equivoco, es en donde ese apartamento. encuentra... Ahí ya salen un poco del Paradise para las cosas raras, para metérnoslas ya en la realidad, ¿no? Para hacer ese desdoblamiento de Yurenas, o el multiverso de la locura, ¿no? De Yurena, que además, bueno, obviamente las referencias a Cadena Perpetua y a cómo ser John Malkovich. Como ese Y John Malkovich, ahí dije, ¡buah! es Ese que túnel es igual. el túnel bueno, David Lynch tiene bastante, ¿no? Yo no piloto mucho de David Lynch, pero seguro que... Bueno, el hecho del capítulo ese de Loli Álvarez, que se llama el Loli y Arlequín en la carretera podrida, supongo que hace referencia a carretera perdida, ¿no? Pero no, ya digo que no piloto demasiado. No, pero he leído que no. Me hace gracia, ¿eh? Como he leído a Nacho Vigalondo decir que ellos no tenían en la cabeza las referencias, ¿eh? Me hace gracia. Porque... No. No, pero es que al final. Claro, porque él es otro personaje. Me gusta mucho porque al final aquí cada uno cuenta sus historias de alguna manera. Vamos a ver, la serie está plagada de referencias, pero porque son usables. Es que es normal, yo eso lo entiendo. Y aparte que forman parte. Nacho Vigalondo es un apasionado de David Lynch. O sea, podéis escucharlo por ahí o verlo. De hecho, creo que su película favorita, creo, de David Lynch es Carretera Perdida. Incluye en el título y todo esto. Y al final ya no es que sea... ya lo que no liga ya es que se parezca exactamente, como decís, a cómo sé John Malkovich, sino realmente todo este absurdo y todas estas relaciones que tienen muchos personajes va unido al guionista y escritor Charlie Kaufman, que ha hecho muchas películas que hemos visto y que hemos disfrutado y que se sale de lo normal. Pero es que aquí realmente también en España tenemos muchos ejemplos de estas cosas, incluso con escritores reconocidos. Aquí tenemos hoy en día un escritor que se llama Juan José Millás, que también nos lleva hacia muchos mundos y hacia muchas diferencias. El desdoblamiento del final podía ser perfectamente un libro de Juan José Millás, y esto lo podemos unir con una gran amalgama de creadores y de escritores españoles que se ven reflejados en todos los lados. Y cuando hablamos de David Lynch, igual también podríamos hablar de Luis Buñuel de alguna manera. Pero bueno, el famoso hoy en día no es Buñuel, es Lynch, porque es lo que hay. Entonces podemos ir enlazando muchísimas y muchísimas referencias de todo lo que hay que serían disfrutables y que, joder, está muy bien que cojamos y digamos, esta película parece una copia de todas las cosas, pero luego vemos otra y decimos, joder, ¿cómo me gusta porque se parece a esto que ya hemos visto? O sea, al final también somos muy subjetivos y somos muy chaqueteros a la hora de repeler o abrazar ciertas películas. Sí, no, pero aquí está bien integrado. Yo creo que aquí en este capítulo está bien integrado, igual que en la sustancia, todas las referencias que hay son aceptadas, ¿no? Pues yo aquí creo que le va bien me gustó bastante este último capítulo, sobre todo esta dicotomía de Tamaras, ¿no? Y la charla que tienen entre ellas, ¿no? Para decir, no, es que perdóname que bloqueé la entrada. Dice, bloqueaste la entrada, no me di cuenta, porque es que quería escapar de mi mundo, tú querías escapar del tuyo, pero yo quería escapar del mío, ¿no? Y no volví para atrás a mirar qué había ocurrido, ¿no? O sea, como una metáfora de lo que es el hartazgo de la fama y el ansia de la fama, me parece muy bueno este capítulo. Claro, a mí lo que me gustó de este capítulo precisamente es cómo nos retratan a Llurena. Que además Llurena, después de ver la serie, creo que dijo algo como la serie es un disparate, pero no me ha ofendido, o algo así, parecido. Y yo creo que precisamente es por eso, porque el tratamiento que tiene Tamara
No tanto el documental, porque el documental yo creo que sí que lo ensalza más como cultura pop. Aquí yo creo que Tamara la tratan más como una persona que da igual que tenga fama o no tenga fama, que no va a ser feliz. Porque ansía cosas que no tiene. O mejor dicho, quizás me he expresado mal. Yo creo que ella lo que buscaba era la fama. Y le daba igual la fama al costo que hubiera. ¿Por qué? Porque cuando está feliz con ese hombre donde tiene una rutina, o feliz, no está feliz. No No está es nada un feliz. icono, no es... exacto, a ver, me Si estoy está casada con su padre. Es que es el mismo actor que hace de su padre. O sea, es como has entrado en el bucle, ¿no? De lo Claro. que no querías, ¿no? Yo creo que lo has dicho tú bien, me he liado yo, porque es esa ansia de poder, esa ansia del famoseo, que cuando no lo tiene lo quiere, pero cuando lo tiene hay unas consecuencias. Entonces, claro, no es bonito ver la vida, o sea, ninguna de las dos vidas que hay en esta situación, ella está feliz, en ninguna de las dos está feliz, porque en las dos tiene problemas. Pero porque realmente acaba triunfando por algo que no quería, ¿no? Es como lo de Chiquito de la Calzada. Porque ella quería triunfar por la música, pero obviamente no iba a triunfar por la música. Y al final acaba triunfando pues por todo el circo que se monta. ¿Que le sirve luego de excusa para cantar en platós y tal? Pues perfecto, pero yo creo que digamos que no acabó, la fama que consiguió no era de la manera que ella la quería conseguir, igual que Leonardo Dantes en el segundo capítulo. Aquí hay muchos... Si empezamos a analizar psicológicamente a estas personas, más allá de sus mentiras y todo esto, y ya no vamos a entrar en si tienen trastornos o cosas de estas. Yo no considero que debamos ni valorarlo en ese sentido, pero sí que tienen rasgos llamativos dentro de formaciones de nuestro comportamiento. Es decir, yo creo que la obsesión de Llurena es obvia desde el principio y la pérdida de la realidad que vive ella desde joven porque quiere llegar a algo sin tener la capacidad es muy llamativa. Y luego, pues eso, realmente sí que está explicado que está apoyado por una mujer, por una madre permisiva, protectora, ¿sabes? Y que siempre pues la apoyó de alguna manera. No sabemos en qué sentido, porque al final lo que es curioso es que la serie no nos ha aportado nada dentro de lo que no sabíamos, porque a lo mejor también sería interesante saber esos 10 años de Llurena en su casa, viviéndolo día a día. Pues a lo mejor a mí me interesaría mucho más sabiendo Tamara cómo era 10 años antes de irse a Madrid, el día a día y lo que hablaba y lo que le pasaba. A lo mejor no, porque no tiene absolutamente nada de interés, pero la serie va por otro lado. Entonces, son retratos de obsesión, son retratos de personas egocéntricas, de narcisismo exacerbado, de gente afín al faranduleo, con lo que repercute, porque realmente estamos hablando de gente, pues el Arquín al final era un representante entre comillas, pues a sobrevivir de alguna manera. El retrato pues del alcoholismo, eso está, la drogadicción, eso todo está. Lo que pasa es que no interesa y no está tratado desde ese punto de vista porque nos vamos hacia otras figuras, pero en ese submundo está todo de alguna manera. Nadie se cree que aquello era simplemente, pues eso, 4 tonterías de meterse uno con el otro y montar los montajes de ahora estoy embarazada y no estoy embarazada. Realmente no hay ninguna parte crítica que vaya y diga, Llurena, tía, estaba siguiéndole el rollo a todos estos de una manera también consciente, porque ella, cuando habla, siempre aplica una lógica muy buena. Ella se explica a su manera, pero se explica muy bien, y es muy razonable, tenga razón o no, pero es muy razonable. Pero qué casualidad que todo lo que le ha llevado en su vida en esos aspectos, ahí ha dejado de ser razonable. Vamos a ver, ella es partícipe, no hay ningún problema. Y la serie no es que lo oculta, no le interesa sacarlo, porque al final es pues eso, encumbrarla de alguna, sí, la magia, encumbrarla de alguna manera. Porque ya te digo, es que podéis escucharla o podéis verla de cualquier esto y la muchacha siempre ha sido razonable de alguna manera, no como los otros que los ves de alguna manera, pero es que madre mía, todas las situaciones en las que salía hablando y todo esto, pues eso, la obsesión, las deformidades y todas, pues eso, ese mundo que no controlaban. Claro, pero hay una cosa que me gustó mucho del documental, por ejemplo, de esto de Tamara, de cómo es Tamara, y es como hay una sutileza que yo entendí de una manera, no sé si vosotros la habéis visto, lo entendiste de la misma manera, pero es
hay un momento del documental donde vemos a Tamara, bueno, casi siempre en todo el documental, es como que tiene una manía persecutoria. El mundo está en su contra, todo el mundo, bueno, le han hecho mucho daño, etcétera, etcétera. Que sí, que tendrá parte de realidad, no digo que no, pero tiene una manía persecutoria constante, es decir, todo lo que sucede a su alrededor es contra ella. ¿Sabes estas personas de que el mundo es malo y siempre está contra mí? Pues un poco ese estilo. Pues me gusta porque ella retrata eso, tal, explica eso en el documental y de repente ponen una escena donde Tamara sale al escenario, la vemos ahí con un montón de gente que le está adorando y tal, además en una especie de underground, es decir, no es un gran concierto, simplemente es un local seguramente más pequeño y demás, pero hay mucha gente que le sigue. Ella canta, súper feliz, además está muy contenta de haber ido ahí a cantar, lo que sea. Vale, pero ¿qué sucede? Que la música no estaba bien de volumen o no sé qué había. Se corta. Se para. ¿Qué es lo que hace? Llega ahí al camerino y le dice a la gente, ¡guau! Es que joder, lo hacéis mal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y el que esté allí, uno de los que está ahí, le dice, pero es que no nos habéis enviado la música vosotros. Ellos la hemos pedido. No, perdón. Y ella dice, no nos habéis enviado la música. Dice, pues pedirla, o les habían dado un pendrive o algo así. Creo que decían que les habían dado un pendrive que estaba malo. Exacto. La cuestión es que la culpa no era del local. La cuestión es que era la culpa o de Tamara o de su representante. Pero ella, ¿cómo entra en esa situación? Pues ya entra diciendo, es que estáis contra mí, es como, como la liáis. Esas personas narcisistas, que tienen esos rasgos narcisistas, donde son el centro de atención y que ella merece todo y el resto de la gente no merece nada. ¿Sabes? Y ese retrato que yo vi ahí dije, pues esto tiene más verdad que todo lo que he visto en el documental. Sí, totalmente. Es que es un momento, creo que es la dignidad más asquerosa que he visto hace mucho tiempo, porque, o sea, ni canta, no canta bien y encima cuando hace el playback y se lo cortan, que encima pues está haciendo un puñetero playback y se lo cortan, pues se ofusca y se enfada. O sea, es darle la vuelta a decir, es una locura. Aparte, volvemos a lo mismo, da la sensación de que la gente le ríe las gracias, le sigue el rollo, pero en el fondo, seamos un poquito sinceros todos nos seguimos riendo un poco de ella. Yo no creo que... No la integro en mi vida suficiente para ser una persona que yo pienso que puedo crearle tal, pero en el fondo yo cuando sigo viendo un personaje que me da un poquito más de asquito que de pena. Si al final están mezclados. Yo creo que hay cierta condescendencia. Sí, hay una condescendencia con ella brutal de todo el mundo, sobre todo de su grupo de todo el mundo que se cruce, estoy seguro que todo va por la calle y todo el mundo, Julia Henar es la mejor. Eso es lo que se encontrará en los últimos años, día a día. Estamos hablando de que al final somos promotores y que esta serie es promotora de los sufrimientos y de la deformación de estas personas. Y eso es real. Y eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Porque en el fondo me dirá otro, no, es que ahora mismo Paco Porras se está aprovechando de esto y Tony Giniltes se está aprovechando y está intentando a ver si sacan unos dineretes. Yo no estoy defendiendo eso. Lo atacaré de la misma manera, pero de otra manera, de otra forma. Sí. Bueno, chicos, contarme si queréis alguna frase última o lo que sea, porque si no ya voy a ir cerrando esto. ¿Tenéis algo que os haya quedado en el tintero? No, el tintero es que me parece una serie bochornosa. Me parece algo que, para hacérnoslo mirar, de verdad, que yo entiendo que podamos ver, porque yo soy el primero que ve audiovisuales que salidos fuera de tono, pero que el trasfondo de esta serie, ¿sabes? En el fondo, y que se ve obviamente, es un espectáculo del dominio de nuestro amigo Netflix para que repercuta de alguna manera. Y al final se ha paralizado y es un espejo de lo que pasó hace 25 años. Y nadie puede negarlo. Porque encima, en aquella época, se explotaba lo casposo y lo rancio, y ahora se ha explotado en esto el glamour de esta mujer y el glamour de esta situación. Porque están dándole un brillo a todos los personajes y a toda la situación. Y yo realmente no puedo estar a favor de todo eso. Pero que bueno, que tiene sus aspectos positivos audiovisualmente, pues sí. Narrativamente, sí. Que me pueden gustar más o menos, pero lo que significa y lo que me proporciona, yo lo veo clarísimo. No hemos avanzado mucho. Y quizá nunca se avance. Y quizá la serie lo dice, creo que se lo plantea Joaquín Sardán al principio, si ha cambiado algo, porque le hace, ¿no? Él supuestamente hace lo mismo y dice, pues en el fondo no hemos cambiado. Pero que no hayamos cambiado no significa que no tengamos espíritu de cambio y que podamos criticar esto. Y que no sea yo el único que esté criticando esto de toda la gente que nos mezclamos. No puede ser, tío. Tiene que haber alguien más.
No puede ser, no puede ser, no puede ser, tío. No puede, pero tú eres un sibarita de estos que ven las películas con copa de balón de estas. Así que yo lo que copa de balón. Y con el batín puesto diciendo no. Pero sin ropa interior. Eso sí, con tanga, batín y tanga. Claro que sí. Por eso la Patrulla Basura es una película que recomiendo ardientemente. La pandilla basura. La patrulla basura me hubiera gustado más. Sí. Requiere un remake. Yo lo que digo es, yo vengo aquí a defender, yo me lo he pasado muy bien viendo la serie. Tiene un 6,4 en Film Affinity y un 6,6 en IMDb, porque siempre le ponen más nota en IMDb, pero yo digo que aquí falta nota, aquí tiene que tener un 7 como mínimo. Así que yo reivindico que la gente haga ahí, que suba la nota. Eres un turbio. Yo me lo paso muy bien y la recomiendo a todo el mundo esta serie. Mira, yo igual, yo le he puesto un 8 porque a mí una serie que me hace pensar, que me hace recapacitar, que me hace ir más allá de lo que es un producto que cuando acaba la serie me olvido, pues me mola. Esta serie la vi hace 2 semanas y no la he repasado y me acuerdo de muchas cosas, muchas otras no, pero la gran mayoría me acuerdo de ella. Entonces, esto para mí ya tiene mucho valor. Y además me quedo con una frase de V de Vendetta, que decía lo de los artistas mienten para decir la verdad, mientras que los políticos mienten para ocultarla. Es decir, aquí Nacho Vigalondo nos está mintiendo constantemente en lo que nos está contando, ¿pero por qué? Porque yo creo que quiere contar una verdad, que es cómo son estos personajes, sea la realidad o no, pero lo que nos está es mintiendo a la cara para contarnos algo que es verdad. Eso es con lo que yo me quedo lo de la serie. Me parece una serie muy buena a nivel de hacerte cosas. ¿Que tengo muchos peros? Sobre todo si analizáramos capítulo a capítulo. Sí, muchos. Sobre todo el ritmo. Pero me parece que nos ha dado aquí para hablar mucho rato, que además ahora me tengo que poner a editar, os voy a matar, que llevamos 1 hora y pico. Y 45. Pero yo creo que es ¿Por qué editar? Déjalo así, tío, que seamos sucios, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que ser tan limpios como Vigalondo y haciendo? Que se quede sucio el episodio, coño, ¿sabes? Bueno, en YouTube no editamos, pero en Ubox, Spotify, para que se escuche mejor a nuestros oyentes que solo nos escuchan, para menos que se escuche un poco mejor. Para quitar los porrazos que le ha pegado Cuerten al micro y Toxic también. Exacto. Ya está. Bueno, venga, vamos a dejarlo aquí ya, que llevamos mucho rato. Como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, a Óscar, Beinat, Marta, Rocío y Mónica. Muchas gracias. Si queréis también ser nuestros patrocinadores, estamos en patreon.com/cine desencadenado. Dejarnos un me gusta, dejarnos lo que sea, que eso nos ayuda a dar más visibilidad. A ver si nos ve alguien en YouTube. Entrar en el grupo de Telegram también, a insultar a Cuerten, que también está, y todo lo que queráis. Cine desencadenado, lo podéis buscar todo junto. Sí. Y nada, pues por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches, que vaya muy bien. Adiós. Guasemen.